Ok, les comento que el día de hoy vamos a ver campos conservativos, ¿ok? Y para eso vamos a hacer un par de ejercicios, pero antes de comenzar del todo, vamos a tratar de comprender un poco qué es un campo conservativo, qué es un campo vectorial, qué es un campo escalar, y en general qué interpretaciones tiene esto desde un punto de vista físico y desde un punto de vista matemático. Como yo ya les he dicho, yo no tengo muy bien desarrollado mi interpretación física porque yo no estudio física, no he estudiado física y en general no he tenido un desarrollo físico formal. Entonces, lo que yo voy a decir es básicamente lo que yo comprendo, lo vago que yo comprendo de estas cuestiones, porque yo analizo esto y en general entiendo estas cosas desde un punto de vista más matemático. Yo estudio matemáticas. Entonces, voy a tratar de decir lo que yo entiendo y ojalá que ustedes lo entiendan mejor que yo lo que les voy a decir. Voy a partir primero con la definición de campo vectorial. Esto ustedes ya lo tuvieron que haber visto en clase, pero básicamente un campo vectorial es una función que va de Rn a Rn, ¿ok? Un campo vectorial entonces es una función que va de Rn a Rn. Eso es un campo vectorial, ¿ok? Ahora, un campo escalar también es una función, llamémosla g, que va a ir de Rn a R, y un campo conservativo es un campo vectorial, es decir, una función que tiene la propiedad, tiene distintas propiedades que son equivalentes, pero particularmente se define, o al menos los apuntes que ustedes tienen la propiedad de que, sin importar el camino que yo recorra para unir dos puntos, la integral de línea por ese camino va a ser igual, sin importar el camino. ¿A qué me refiero con esto? Como sabemos, la integral de línea se interpreta más o menos como una integral por un camino. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí R3 y tengo esta curva de acá, y arriba tengo, qué sé yo, una función, digamos. Arriba tengo, qué sé yo, una superficie, una función. Y yo quiero integrar por este camino. En vez de integrar por un área recta, quiero integrar como por este zigzag. ¿Ok? El hacer eso es una integral de línea, porque estoy integrando por un camino. Y este camino tiene un punto A de inicio y un punto B de final, ¿cierto? Eh, Aquí hay distintos caminos que podemos recorrer para llegar de A a B. Por ejemplo, este zigzag que hicimos, podemos ir directamente por una recta, podemos ir como por una especie de circunferencia o por un óvalo, etc. Hay infinitos caminos que unen A y B. Bueno, un campo conservativo tiene la propiedad de que sin importar qué camino tomemos, la integral de un punto a otro va a ser siempre la misma. Desde un punto de vista físico, esto se entiende cuando hablamos, por ejemplo, del campo gravitacional. El campo gravitacional es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque si no incluimos al roce, porque cuando incluimos al roce ya no es conservativo, pero si no incluimos al roce, en la fuerza del trabajo, perdón, el trabajo, recordemos que una integral de línea representa el trabajo cuando estamos hablando de campo conservativo, el trabajo que genera la aceleración de gravedad en un objeto es siempre el mismo independiente del camino que tome. Ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos un objeto, una pelota acá, que va a caer. Va a ir de una altura h0 a una altura h1. Y el trabajo que va a realizar la aceleración de gravedad de h0 a h1, como bien sabemos, va a ser el mismo que si lo dejo caer directamente, como por ejemplo si yo coloco la pelota en una rampa. Si yo coloco la pelota aquí en una rampa y la rampa tiene altura h0 y la parte final de la rampa es altura h1, la pelota va a ir de aquí a acá, ¿cierto? Pero lo importante es que va a partir en una altura h0 y va a terminar en una altura h1. Y si despreciamos el roce, la fuerza que genera la aceleración de gravedad va a ser la misma en el caso de que yo la tome, la deje caer, como en el caso de que yo la tome y avance por la rampa. ¿Okay? Este es un ejemplo gráfico y bastante palpable de la idea del campo conservativo, la idea del campo gravitacional. Por supuesto que el campo gravitacional, cuando nosotros empezamos a hablar de roce, ya no es conservativo, porque evidentemente aquí el roce con la rampa con respecto al roce con el aire son roces diferentes, y en general en el roce con la rampa aquí evidentemente el trabajo va a ser modificado por el roce que genera la rampa.
esto probablemente lo entiendan mejor ustedes que yo. Cómo interactúa el roce con los objetos, lo único que sé es que modifica un poco como la fuerza que se le aplica. Pero no quiero decir mal esas cosas, no quiero ocupar términos físicos y confundirlo. Lo importante es que esa es la interpretación desde un punto de vista, o sea, desde un punto de vista físico de un campo conservativo, particularmente de un campo vectorial. Ahora, desde un punto de vista matemático, ¿qué es un campo vectorial? Un campo vectorial, ojo, vectorial, es básicamente, por ejemplo, en el tema, en el espacio, cuando nosotros tenemos R3, si nosotros pensamos que esto es una función que va de R3 a R3, porque desde un punto de vista matemático un campo vectorial es simplemente una función que va de Rn a Rn, aquí estamos de R3 a R3, lo que hace la función es tomar cada vector de R3, o cada punto de R3, veámoslo como cada punto de R3, y lo está transformando, le está aplicando una transformación. Entonces lo que está haciendo es que está tomando el espacio y lo está como deformando. Por ejemplo, lo puede rotar, puede hacer que como que se meta en sí mismo, puede hacer que como que gire, ¿cierto? Lo puede ampliar, hay distintas transformaciones que le puede hacer el espacio. Entonces, básicamente lo que es, desde un punto de vista geométrico, hablando, lo que hace un campo vectorial es tomar eh, tomar el espacio, ya sea el espacio o el plano, ¿cierto? Y modificarlo. Ahora bien, ¿por qué les mencioné el tema del el campo escalar? Porque el campo escalar también es otro tipo de función que está relacionado un poco con el campo vectorial. Y es que cuando hablamos de campos vectoriales, conservativos, cuando hablamos de campos conservativos, ¿cierto? Se viene la idea de potencial, que es lo primero que vamos a ver aquí en este ejercicio. Y el potencial no es otra cosa que una función escalar, o lo que es lo mismo, un campo escalar, ya que cumple ciertas propiedades que vamos a ver ahora, que por supuesto tengo entendido que ya las vieron en clase. Así que, terminando esta introducción, ¿cierto? Para más o menos tener en cuenta cuál es la interpretación que tienen estas cosas, vamos a empezar ahora a trabajarlo desde un punto de vista directamente matemático. El primer problema dice, determine el potencial del campo vectorial F que está acá, ¿ok? ¿Qué es el potencial? El potencial de un campo vectorial es una función, en su apunte la tienen definida como U, ¿ok? Que va de, Rn a R, es decir, una función escalar, ¿cierto? Eh, que tiene la propiedad de que f es igual a el gradiente de u, ¿ok? Eso es lo importante. ¿Qué significa esto? Que esta coordenada acá es la derivada con respecto a x de u, de la función u, esta derivada de acá, la derivada parcial, ¿cierto? Esta coordenada acá es la derivada parcial de la función u con respecto a y esta es la derivada parcial de la función u con respecto a z. Es decir, esto de acá va a ser igual a du en dx, du en di y du en dz. ¿Ok? Por lo tanto, determinar o hallar el potencial de un campo vectorial es equivalente a encontrar esta función u. Eso es lo que estamos buscando, una función u que va a ir de Rn a R. Por supuesto, como aquí tenemos una función en tres variables, o más bien un campo vectorial de 3 a R3, la función u va a ir, la que estamos buscando para este ejercicio en particular, por supuesto que va a ir de R3 a R. ¿Ok? Evidentemente, porque tiene que ir de R3 porque estamos derivando en tres variables, no en más ni tampoco en menos. Así que vamos a ir viendo cómo se hace este ejercicio. Teniendo en consideración que el campo vectorial es x al cuadrado, coma, y cubo, coma, z cuadrado, vamos a tener que esto va a ser igual a un supuesto, ¿cierto? Du en dx, du en di, du en dz. ¿Esto siempre va a existir? ¿Esta u siempre va a existir? No, no siempre va a existir. Y esto tiene que ver con ecuaciones diferenciales, ¿ok?
Las ecuaciones diferenciales son complejas, son complicadas. De hecho, para poder encontrar el potencial de este campo vectorial, vamos a tener que resolver una ecuación diferencial, pero no vamos a ocupar técnicas, o sea, sí, sí, pero no. Vamos a, en general, estos ejercicios, tal como están construidos de una forma sencilla, para que resolver ecuaciones diferenciales no sea tan complejo. ¿Ok? De hecho, todos los ejercicios están hechos de tal modo que resolver la ecuación diferencial correspondiente para encontrar el potencial del campo vectorial, del campo conservativo que estamos trabajando, sea lo más sencillo posible. La primera versión de esta guía, de hecho, tenía unas ecuaciones diferenciales que eran complejas de resolver y el profesor me pidió inclusive que las simplificara y trabajara con ecuaciones diferenciales más sencillas. ¿Ok? Estas en particular son bien complejas porque son ecuaciones diferenciales en varias variables. Las ecuaciones diferenciales que quizás han trabajado, lo más probable es que la hayan trabajado en una variable, a lo mucho en dos variables. Y esas en dos variables son casos especiales donde después se ocupa un teorema donde una función depende, o una variable depende de la otra, pero la cuestión es que son complejas estas ecuaciones. Así que bueno, lo que se termina formando acá, si se fijan, es un sistema de ecuaciones, donde tenemos que x al cuadrado es igual a la derivada parcial de u respecto a x, y al cuadrado, o sea, y al cubo es igual a la derivada parcial de u respecto a i, y z al cuadrado es igual a la derivada parcial de u respecto a z. Estoy hablando de ecuaciones diferenciales, pero la verdad es que no sé si ustedes saben que es una ecuación diferencial. Me pueden escribir en el chat si saben que es una ecuación diferencial? No, no saben. Ya, una ecuación diferencial definida súper burdamente es una ecuación donde la incógnita ya no es una por ejemplo, un valor, así como 3, 4, pi, como la ecuación a la que estamos acostumbrados. Ahora, la incógnita es una función. Nosotros lo que estamos buscando es una función, ¿ya? Eso es una ecuación diferencial. Y se llama diferencial porque la función está escondida o dada por sus derivadas, ¿ok? Por ejemplo, esta de aquí es una ecuación diferencial, porque tenemos una derivada igualado a algo, y nosotros lo que queremos determinar es la función que al ser derivada nos daba esto de acá, ¿ok? Esta es una ecuación, esta, así como está escrita ahora, es una ecuación diferencial súper sencilla, y por cierto es de primer orden. De primer orden significa que esta derivada ha sido derivada solamente una vez, es una primera derivada, pero hay ecuaciones diferenciales más complejas. Un ejemplo de esto podría ser, muchas veces se escribe así, la segunda derivada de y más la derivada de y más x. Y es igual, por ejemplo, a cx, donde c es una constante. Este es un ejemplo de ecuación diferencial. Y resolver esto resulta complejo, muy, muy complejo. De hecho, yo no sé cómo resolverlo. No lo recuerdo. Tuve un ramo de esto, pero no lo recuerdo, la verdad. Resulta complejo. Y esta es una derivada, o sea, es una ecuación diferencial en una sola variable. Esta es en tres, esta es en una, y solo porque es de segundo orden o de segundo grado, es súper compleja. Pero no vamos a ver esto. Lo importante es que sepan que eso es una ecuación diferencial. Lo que buscamos resolver en la ecuación es, o encontrar, hallar, es la función, no un valor particular, una función en general. Recordemos que la función lo podemos entender como todo un conjunto de valores, ¿cierto? Porque la función va tomando infinitos valores, en la mayoría de los casos, a no ser que tome finitos valores, pero eso es raro en una función. En fin. La cosa es que aquí tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, ya estamos hablando de cosas serias, ya estamos en la alta matemática, y lo que tenemos que hacer es encontrar U. ¿Cómo vamos a encontrar U? Vamos a ocupar un método de ecuaciones diferenciales que se llama variables separadas, ya que es súper útil cuando tenemos ecuaciones de este estilo, donde tenemos la derivada de un lado y la función del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí no voy a hablar de los argumentos matemáticos para hacer esto, pero básicamente lo que vamos a hacer es tomar este diferencial de x y pasarlo multiplicando para el otro lado. Recordemos que en realidad no se pasa multiplicando, sino que se multiplica por diferencial de x a ambos lados. Entonces nos queda x al cuadrado diferencial, y lo vamos a escribir así, ya como un diferencial normal, no como el diferencial con no como este dobladito que es de parcial, no, lo vamos a escribir así, ¿ok? Igual al diferencial de u. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar.
integrar sin límites de integración, simplemente ocupar la integral como este operador contrario a la derivada. Entonces, si integramos, acá nos va a quedar la integral de x al cuadrado diferencial de x igual a la integral diferencial de u. Si nos fijamos, si resolvemos la integral de este lado, nos va a quedar, como estamos integrando con respecto a u, nos va a quedar simplemente u, ¿ya? Nosotros sabemos que esto es un u más c, pero como estamos integrando a ambos lados, vamos a dejar la constante del otro lado. Aquí, en este caso, como estamos integrando con respecto a x, esta va a ser x al cubo partido por 3 más una constante. Pero esta constante es especial, ¿ok? Ahora vamos a recordar que este diferencial era un diferencial parcial. Por lo tanto, esta constante va a depender de las otras dos variables que cuando habíamos derivado, supuestamente se habían eliminado. Es decir, esta va a ser una constante de i, z. Entonces, aquí tenemos esta es nuestro primer candidato para nuestra función u, ¿ok? O nuestra primera pista de cómo va a ser la función u. La función u va a ser una cosa x al cubo más algo más o una función que depende de y z. Vamos a hacer lo mismo a este lado y a este lado. Entonces, haciendo esto un poco más rápido, esto nos va a quedar z4 sobre 4 más, coloquémosle k de x, z, igual a u, y finalmente z cubo sobre 3 más, coloquémosle h, de, aquí sería x, y, y esto igual a nuestra función u, ¿ok? Entonces aquí tenemos las tres posibles configuraciones de u. Z al cubo sobre 3 más funciones que dependen de otras variables, y a la 4 sobre 4 más funciones que dependen de otras variables, y z al cubo sobre 3 más funciones que dependen de las otras dos variables. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a comparar, ¿ok? Vamos a comparar. Vamos a llamarlo U1, U2 y U3. Si hacemos la comparativa, nos vamos a dar cuenta que en este caso de acá, z al cubo sobre 3, o sea, este U1 tiene z al cubo sobre 3 y tiene una función que desconocemos, pero que depende de y de z. Aquí, z a la 4 sobre 4, está este z a la 4 sobre 4, pero aquí hay una función que depende de x y de z, y aquí hay z al cubo sobre 3 y una función que depende de x y de y. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, esta función que depende de z es esta que aparece acá. Esta función que depende de y es esta que aparece acá. Y esta función que depende de y acá es esta que aparece acá. Finalmente, nosotros podemos reescribir nuestra función u, una de las posibles funciones u, porque en realidad hay infinitos potenciales u, pero uno de los potenciales los podemos escribir como x al cubo sobre 3 más y a la 4 sobre 4 más z a la 3 sobre 3. ¿Por qué este potencial sirve? Bueno, y más c. Ahí estaríamos dando toda la clase de los posibles potenciales. Pero quitemos el más c por un momento. ¿Por qué este potencial nos sirve? Porque, si se fijan, para el U1, para el primer caso, tenemos aquí el zx sobre 3, y esto de acá es nuestro c de i, z, porque este lado de acá es una función que depende exclusivamente de i y de z. Y podemos hacer lo mismo en otros casos. El k es tomar esto, y el h es tomar esto y esto. Entonces, este sería nuestro potencial. Esta función de acá, u igual a esto. Particularmente, si escribimos esto un poco mejor, voy a borrar un poco acá, podemos escribir que u de x, y, z es igual a x, era x a la 3 sobre 3 más y a la 4 sobre 4 más z a la 3 sobre 3. Esto era sobre 3. ¿Ok? Ese es uno de los posibles potenciales, y bueno, es el potencial que vamos a ocupar.
¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos el gradiente de U inmediatamente nos va a dar F, ¿cierto? Porque el gradiente de U, vamos a calcular, va a ser, ¿cierto? Z cuadrado, coma, y cubo, coma, Z cuadrado. Y esto es igual a F. Entonces, ese era nuestro gradiente. Lo importante de este ejercicio, lo que tenemos que tomar es que para justamente poder encontrar el potencial de un campo vectorial, la mayoría de las veces vamos a tener que resolver ecuaciones diferenciales. La mayoría de las veces van a ser ecuaciones diferenciales en varias variables, y eso tiene su complejidad. Lo importante es entender que resolver esta ecuación diferencial va a significar encontrar una función que tenga como derivada parcial con respecto a x la primera coordenada f, una función que tenga como derivada parcial con respecto a y la segunda coordenada, y una función que tenga como derivada parcial con respecto a z la tercera coordenada de f. Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Porque esto lo vamos a ver harto más en esta unidad. Entonces esto es importante, relevante. Ok, me tinca que hay dudas, comprendo que hayan dudas, esto, como les digo, no es fácil, pero voy a continuar para ver si haciendo ejercicios se va entendiendo un poco mejor. Siguiente ejercicio. Nos dice, calcule la integral, esto es una integral de línea, ¿cierto? Por cómo podemos ver que está distribuido esto de x, de y, de z, ¿cierto? Con c, es decir, nuestra curva, igual a esta expresión de acá. Y rayos, no quería tacharlo. Eh, y tenemos que esto va de 0 a 2pi, ¿ok? Esa es nuestra curva. Ahora, podemos llegar a calcular esto como una integral de línea, pero hay una propiedad que tienen los campos conservativos, pensar que estamos viendo campos conservativos ahora mismo, y es que si estamos integrando en un campo conservativo y estamos integrando en una curva cerrada, es decir, el punto inicio y el punto final son el mismo, entonces la integral de línea es igual a cero. ¿Ok? Tiene sentido, porque si estamos diciendo que las integrales son independientes de la trayectoria y estamos dando como un rodeo para llegar al mismo punto, imagínense el, el caso de la pelotita esta que la soltamos. Imagínense, tomamos una pelotita, la soltamos, rebota en el piso y vuelve a esta mano. ¿Cuánto es el trabajo total que realizó esa pelotita? Es cero, porque bajó y volvió a subir. ¿Ok? El recorrido, el trabajo que hizo fue en esta dirección positiva, en esta dirección negativa, ¿cierto? Entonces ambos son los mismos, se anulan y la pelotita vuelve al mismo lugar. Por ejemplo, sería lo mismo si la pelotita baja, no sé, por ejemplo, en un péndulo, el péndulo pendula desde este punto hasta este otro punto. El trabajo cero, porque va a la misma altura, ¿ya? Ustedes saben, deben saber más eso que yo, cómo funciona el trabajo. Pero esa es una de las propiedades de los campos conservativos. De hecho, es por eso que los péndulos realmente, cuando uno los suelta de aquí, no vuelven al mismo lugar, porque como con el roce del aire el péndulo no conserva, el trabajo no se conserva, entonces por eso es que aquí el péndulo parte, pero después no llega a la misma altura y llega un poco más abajo, y cada vez llega más abajo hasta que al final se queda en posición estática, ¿ok? Porque en este caso el campo no es conservativo. Entonces, teniendo en consideración eso, en vez de calcular este integral de línea, que se nota que es compleja, podríamos ver si este campo vectorial es conservativo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, esta trayectoria en realidad no es otra cosa que una circunferencia, porque coseno de pi es una constante. Entonces, tenemos coseno de t, seno de t y 0 menor o igual que t, menor o igual que 2. Entonces, lo que está ocurriendo es que el coseno de t y el seno de t, si los miramos desde arriba, lo que hacen es formar una circunferencia, que parte en 0 y termina en 2pi, entonces esto se da una vuelta completa. Y el coseno de pi, aquí lo que está haciendo es que en vez de hacer como que la circunferencia suba, como que haga así como fíjense en mi dedo parte aquí y sube, que sería, eso pasaría si en vez de ser coseno de t fuera, o sea, si en vez de ser coseno de pi fuera coseno de t, es decir, un valor que fluctúe, como el coseno de pi es una constante, que si mal no estoy es -1,
Aquí la curva que se va a formar, si se fijan, es una circunferencia que va a estar paralela al plano XY, pero va a estar en un nivel más abajo. Es como, aquí está el plano XY y aquí va a estar la circunferencia, que va a girar en su mismo eje. Y simplemente va a ser una rotación, porque va a ir de 0 a 2pi. Entonces esta es una curva cerrada, ya es una curva de Jordan. Si mal no estoy con la definición, si es curva de Jordan. Entonces, como esto es una curva de Jordan o una curva cerrada, ¿cierto? Si esto de acá es un campo conservativo, entonces esta integral nos va a dar cero. Así que en vez de calcular directamente la integral de línea, vamos a ver si esto es un campo conservativo. ¿Cómo vemos si esto es un campo conservativo? Bueno, para ver si esto es un campo conservativo, tiene que existir dentro de las varias definiciones equivalentes que hay, una de ellas, una forma de comprobar si esto es un campo conservativo, es que el, exista, que esto de acá, que ¿cómo se llama? Este campo vectorial, sí, exactamente esta función, este campo vectorial tenga un potencial, ¿ok? Recordemos que no siempre vamos a tener campos vectoriales con potenciales, pero si este campo vectorial tiene un potencial, entonces es un campo conservativo, ¿ya? Más adelante vamos a ver otra forma de determinar si un campo vectorial es un campo conservativo, que tiene que ver con el rotacional, que eso es más sencillo, porque determinarlo con el rotacional es más fácil que ocupar el método a partir del resolver una ecuación diferencial, porque como ya vimos anteriormente, resolver una ecuación diferencial es difícil. Así que bueno, en fin. Recordemos que esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de acá son las variables de nuestro campo vectorial, de nuestra función, ¿cierto? De nuestra f. Entonces, nuestra f de, bueno, x, y, z va a ser igual. ¿A qué cosa? Lo que está acompañado del de x es toda la coordenada de x, es decir, x y cubo más z cubo sobre 3, coma. Lo que está acompañado del de y es la coordenada en y, es decir, x cuadrado y, coma. Y lo que está acompañado del z es nuestra coordenada de z, es decir, x z cuadrado menos z cubo. Y vamos a ver si existe una función u tal que su gradiente es igual a nuestra función f. Es decir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto. Voy a tomar esto, lo voy a mover acá y vamos a suponer que existe una función u tal que el gradiente de u es igual a x y, bueno, es igual a f básicamente, es igual a f. Entonces, se va a formar un sistema de ecuaciones donde x y al cuadrado más z cubo sobre 3 tiene que ser igual a du sobre dx, x al cuadrado y tiene que ser igual a du sobre di y x z cuadrado menos z cubo tiene que ser igual a du sobre dz. Aquí lo que estamos haciendo es como, recordemos que el gradiente es el vector de las derivadas parciales de u, y f es nuestra función, entonces estamos igualando coordenada a coordenada, y se forma este sistema de ecuaciones. Y lo vamos a resolver igual que resolvimos el anterior, con el método de variables separadas. En cada caso vamos a tomar este diferencial de x y lo vamos a pasar multiplicando, ¿cierto? Multiplicar a ambos lados por el diferencial de x y luego vamos a integrar, ¿ok? A un lado nos va a quedar el integral, o sea, el diferencial de u, la integral del diferencial de u. Entonces nos va a quedar simplemente la función u. Y al otro lado nos va a quedar la integral de la función por el diferencial de x. Lo escribo. Vamos a, por ejemplo, en este caso, multiplicar por el diferencial de x. Aquí en este caso, multiplicar por el diferencial de y. Esto es x. Y en este caso, multiplicar por el diferencial de z. Y por un momento vamos a asumir este diferencial como el diferencial normal, no el diferencial parcial, no el con guatita, ya para poder integrar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Aquí nos va a quedar la integral. Bueno, más que la integral, nos va a quedar x y cuadrado más z cubo
sobre 3, y todo esto multiplicado por el diferencial de x igual a, aquí el diferencial de x se elimina con el diferencial de x, se simplifica, y simplemente me queda diferencial de u. Abajo me va a quedar lo mismo, pero no lo voy a poner por una cuestión de espacio, porque ahora voy a integrar a ambos lados de la expresión. Entonces, acá nos va a quedar la integral de x y cuadrado más z cubo sobre 3 diferencial de x igual a la integral del diferencial de u. A la derecha, ¿cierto? La integral del diferencial de u es simplemente u. Pero a la izquierda vamos a tener que integrar esto. Esto aquí nos va a quedar x cuadrado y cuadrado sobre 2 más x z cubo sobre 3 más una función, llamémosla c, que va a depender de y de z, es decir, de las variables en las que no integramos. Y esto va a ser igual a u, ¿ok? A un u1. Y vamos a hacer lo mismo en los otros dos casos. Los voy a hacer rápido. Aquí, si integramos con respecto a y, que es lo que tenemos que hacer, nos va a quedar como x cuadrado y cuadrado sobre 2 más una función, llamémosla k, que va a depender de x y de z, y esto va a ser igual a nuestro u2, y aquí abajo al último nos va a quedar x z cubo sobre 3 menos z elevado a 4 sobre 4 más una función, llamémosla h, que va a depender de x y de y, igual a nuestro u3. Listo. Tenemos nuestros candidatos. Y ahora vamos a entrar a comparar. Aquí tenemos eh, x cuadrado y cuadrado sobre 2, y aquí también lo tenemos. Entonces este término lo vamos a necesitar una vez. Lo vamos a tomar de acá, para nuestra expresión final. Aquí tenemos xz cubo sobre 3, y aquí también aparece xz cubo sobre 3. Perfecto, lo tenemos. Y finalmente tenemos este término acá que no aparece en ningún lado más, pero como aparece lo vamos a necesitar. Entonces nuestra expresión a priori va a tener que ser x cuadrado y cuadrado sobre 2 más xz3 sobre 3 más, no, menos z4 sobre 4. Y vamos a ver si aparece esto, si aparece esto y si aparece esto. En este caso, necesitaríamos una función que dependa de y de z. Y, bueno, la función que depende de y es esta misma, y la función que depende de z es esta. Así que lo tenemos, básicamente. Aquí vamos a necesitar una función que dependa de x y una función que dependa de z. La función que depende de x, podemos decir que es esta, y al mismo tiempo depende de z, y esta de aquí depende de z. Entonces aparece. Y finalmente, en este caso necesitamos una función que dependa de y una que dependa de z. Y justamente aquí está la función que depende de y, y al mismo tiempo depende de x, no de z, de x. Así que listo, tenemos todas las expresiones que necesitamos. Así que esta expresión de aquí va a ser igual a nuestro u. Voy a borrar un poquito estas flechas que dibujé. Y con esto tenemos nuestra función u. Para ver si realmente esta coincide con ser el potencial de f, calculemos el gradiente a u. Así que voy a borrar todo y voy a calcular el gradiente de u. Recordemos que u era x al cuadrado y al cuadrado sobre 2 más x z cubo sobre 3 menos z4 sobre 4. Y esto era igual a u. Entonces, insisto, calculemos el gradiente de u. El gradiente de u va a ser igual a la derivada parcial de u con respecto a x. La derivada parcial de u con respecto a x va a ser x y cuadrado más z cubo sobre 3, la derivada parcial de u con respecto a y va a ser x cuadrado y nada más. Y la derivada parcial de u con respecto a z va a ser x z cuadrado menos z a la 3. Y vamos a ver si esto coincide con ser el con ser f, ¿cierto? Con ser nuestra función. Y fijémonos, aquí tenemos x y al cuadrado más z cubo sobre 3. Perfecto, checa las coordenadas de las x. X cuadrado y
para las coordenadas de la y está, checa las coordenadas de la y, y finalmente, xz cuadrado menos z cubo, xz cuadrado menos z cubo, check a la coordenada de la z. Por lo tanto, podemos decir que este de acá es un campo vector, o sea, es un campo vectorial, ¿cierto? Conservativo. Y como es conservativo, y esta de aquí es una curva cerrada, es decir, que empieza y termina en un mismo lugar, ¿cierto? Entonces, esta integral de acá nos va a dar cero por propiedad. Por definición, básicamente, más que por definiciones, por el teorema, pero nos va a dar cero. ¿Ok? Esto va a ser igual a cero. Y no tenemos que calcularla. Calcúlenla si quieren, los invito a hacerlo. Ya fuera de la lección, ¿cierto? Porque aquí nos piden calcularla. Calcúlenla si quieren. Se van a dar cuenta que nos va a dar cero. De hecho, lo que teóricamente va a ocurrir, lo que les debiese ocurrir teóricamente, es que les va a quedar un término, como ustedes saben que la integral es un término menos otro término, ¿cierto? Porque al final esto va a quedar algo así como una expresión, llamémosla f pequeña, una expresión f pequeña, evaluado entre 0 y 2pi. Y al final va a quedar que f de 2pi va a ser igual a f de 0. Y como estos dos van a ser iguales, y al evaluar se restan, lo que va a pasar es que f de 2pi menos f de 0 se van a cancelar todos los términos término a término. Entonces, esto va a quedar igual a esto de acá, que f de 2pi va a ser igual, o sea, menos f de 0 va a ser igual a 0. Y de hecho, esta f en realidad es u, es esa u que determinamos. Esto va a ser u, bueno, u de alfa de 2pi menos u de alfa de 0. Y esto nos va a dar igual a 0. Ya de adelanto les digo que eso les va a dar, si es que lo quieren hacer. Ok, bueno, y lo que les dije es súper interesante, porque eso significa que para calcular integrales de línea en campos conservativos, basta con encontrar el potencial y evaluar el límite inferior y el límite superior de lo que nos dé en la curva. ¿Ya? Nos, por eso es que en curvas cerradas, ¿cierto? Nos va a dar cero, porque como la curva inicia y termina en el mismo punto, básicamente estamos evaluando en el mismo punto. Entonces tenemos el punto menos el mismo punto, tenemos la misma coordenada que se está restando. Finalmente, nos dicen, dado el campo vectorial, no, antes de seguir, ¿cómo van hasta ahora? ¿Cómo va el cerebro? ¿Le explotó? ¿Alguien ya se salió ya? ¿Cómo? Es que yo entiendo, yo sé que esta parte es difícil, yo sé que es complicado. De hecho, creo que a mí, cuando yo di este ramo, no me lo enseñaron. Por cuestiones de tiempo y por el hecho de que en general es tan complicado esta parte de la materia que no vale la pena gastar el poco tiempo que queda en tratar de hacer que los alumnos entiendan. Lastimosamente para ustedes, probablemente, el tiempo, vamos bien de tiempo. Así que tienen que aprender esto para después que les vaya bien en el examen, ¿cierto? Y tal. Ustedes saben, cosas de matemáticas. Así que entiendo que no lo entiendan, entiendo que quizás yo no esté explicando de la mejor forma posible, porque es que es difícil de entender, yo no lo manejo del todo, especialmente desde el punto de vista más físico, y esto tiene mucho, mucho que ver con física. Entonces, ¿cómo van? ¿Se va entendiendo? ¿No se entiende nada? ¿Se aclara un poquito más lo que es esta idea del campo conservativo, campo vectorial y tal? Gracias, Catalina. Ok, sí, igual, insisto, entiendo que sea complicado, aparte que yo estoy yendo súper rápido eh, y creo que no es lo mejor. Vamos a ver este último y voy a ser especialmente enfático en las definiciones anteriores. Dado el campo vectorial. Fíjense que aquí nos dicen dado el campo vectorial, pero esto es una función, ¿ok? Recordar que es un campo vectorial, una función. No pensemos
por favor, eviten pensar en un campo vectorial como como un espacio físico, como un campo. Porque la palabra de campo, al menos a mí, me hace pensar, por ejemplo, en un campo de fuerza o en un domo, en un espacio, ¿ya? Y eso genera problemas, porque después queremos tratar de extrapolar esto, que es una función, que es algo súper abstracto, a cómo se vería geométricamente. Y saber cómo, ya sabemos que graficar funciones es complicado. Más aún cuando queremos como graficar funciones vectoriales. Ahí sí que la cuestión es complicado. Si ustedes se meten, por ejemplo, a Wikipedia y buscan la definición de campo vectorial, en una de las imágenes les va a salir, eh, no se preocupe, ¿cómo se dice su nombre? Mayerly, Mayerly, hoy no quiero decirlo mal, ya lo dije mal probablemente. Mayerly. Mayerly, ok, no se preocupe Mayerly. Y como le digo, esto es complejo, pero a ver, insisto, campo vectorial es una función, y ya, es una función que va de Rn a Rn. Particularmente esta va de R2 a R2. Esta de aquí y va de R3 a R3, y esta de aquí va de R3 a R3. Es una función, y hemos trabajado mucho en este curso con funciones. De hecho, todo el curso lo hemos trabajado con funciones, ¿ok? Particularmente una función vectorial. Hemos trabajado con funciones escalares anteriormente en el curso, estas que van de Rn a R1, o de Rn a R, pero estas van de Rn a R, es decir, de R2 a R2 o de R3 a R3. Es las que más han trabajado, de R3 a R3, porque este como cálculo 3 es cálculo en 3 variables, básicamente. Eh, pero, ¿qué es lo importante? Que esto es una función simplemente. No lo pensemos como un campo de fuerza, un espacio físico, un lugar, la deformación del espacio, como yo le había dicho. No lo pensemos así, porque nuestro cerebro va a estallar. No, no. Tenemos que tener un muy buen desarrollo matemático y un aún mejor desarrollo de concepciones físicas como para entenderlo así. Así que yo invito a verlo simplemente como una función, que es algo que a esta altura ya deberíamos saber lo que es. Una función es una relación que a cada elemento del conjunto de partida lo asocia a un elemento del conjunto de llegada, ¿cierto? Que esa es la forma más genérica de hablar de función. Pero una función es esto, pues la maquinita que toma valores de acá, los mete una maquinita y nos da valores en el otro lado, ¿cierto? Pensémoslo así, es mucho más fácil pensarlo así, el tema del campo vectorial. Y para que sea un campo conservativo, esta maquinita tiene que tener, o sea, tiene que ser el vector gradiente de otra función, ¿ya? Que bueno, que decirlo es más fácil que hacerlo y decirlo es más fácil que recordarlo. Pero tengamos en cuenta eso. Ok, vamos a determinar si este campo es un campo conservativo. Para determinar si es conservativo, recordemos que el que sea conservativo significa que hay un potencial. Esta función tiene un potencial. ¿Qué era el potencial? Recordemos que el potencial de una función es un u tal que el gradiente de u es un u eh, tal que el gradiente de u es igual a f. ¿Y a qué es igual a f? F es igual a x al cuadrado más y, x más y al cuadrado. Entonces nosotros, ¿qué queremos encontrar? Queremos encontrar u, ver si existe un u, ¿ok? ¿Cómo sabemos si existe un u? Eso es complejo, pero en vez de saber si existe un u, determinémoslo. Si lo podemos encontrar, entonces podemos asegurar que existe, ¿ya? Porque es como, sí, existe, mira, aquí lo tengo, te lo muestro, existe, es este. Eso es trabajo de más, la verdad, pero es ahora con las herramientas que tenemos y lo único que podemos hacer. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es el gradiente de u? El gradiente de u vendría siendo la derivada parcial de u con respecto a x, la derivada parcial de u con respecto a y. Aquí esto es en dos variables. ¿Por qué son dos variables? Porque esto va de R2 a R2. Así que nuestro u tendría que ser una función que va de R2 a R. ¿Ya? Esta u de acá, lo que estamos buscando, que lo voy a colocar en color rojo, porque esto es lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando esto. Y esta u, lo voy a escribir acá, es una función que va de R2 a R. Esta es nuestra función misteriosa. ¿Cuál será? Vamos a ver cuál será. Entonces, tenemos que estas derivadas son iguales a x al cuadrado más y, x más y al cuadrado. ¿Ok? Acá hay un truco. Es que no los quiero complicar con ese truco. ¿Los complico con un truco o no los complico con un truco? ¿Qué me dicen?
Ya, le voy a dar nomás. Rememoremos un par de propiedades, más bien de unidades anteriores, una propiedad que decía que las derivadas cruzadas de f, la segunda derivada de f en x y era igual a la derivada de f en y x. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Cuando las derivadas cruzadas eran iguales, que esto tenía que pasar cuando la función era continua, la siguiente también era continua, y esta aquí es continua, entonces si todas son continuas, las derivadas cruzadas son iguales. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? De que podíamos asegurar que derivadas cruzadas eran iguales. Bien. Ya, perfecto. Si esto es así, si las derivadas cruzadas son iguales, es porque vienen de una misma función. ¿Ok? Particularmente es porque esta función f existe, ¿cierto? Tiene sentido. O sea, si tenemos que una derivada cruzada es igual a la otra, es porque una existe. ¿Eso qué quiere decir? Que particularmente en este caso de f, cuando va de R2 a R2, esto sirve de R2 a R2. ¿Ok? No sirve en R3, pero sirve de R2 a R2. Es súper útil. ¿Por qué? Porque si tenemos esto de acá, entonces podemos revisar si se cumple esto. Veamos si se cumple esto. Y si se cumple esto, entonces podemos asegurar que existe este U. Podemos asegurar que existe sin determinarlo, sin hacer todo ese trabajo de las ecuaciones diferenciales y tal. Podemos asegurar que existe. Y eso ya es suficiente para decir que sí es un campo conservativo. Y no lo vamos a necesitar determinar. Lo vamos a necesitar igual para la tercera parte de este ejercicio. Ya les adelanto que vamos a tener que hacer la tercera parte de este ejercicio. Y de hecho nos piden calcular el potencial. Entonces, insisto, lo vamos a necesitar determinar. Pero podemos ver si es un campo conservativo si se cumple esto. Así que veamos si se cumple. Vamos a suponer entonces que esta de aquí es esta derivada. Así que como está derivado con respecto a x, ahora derivemos esto de aquí con respecto a y. Entonces tenemos du en dx y esto va a ser igual a x al cuadrado más y. Y ahora derivemos esto con respecto a y. Si derivamos esto, si hacemos la derivada con respecto a y, nos va a quedar como la segunda derivada de u con respecto a dx de y, y acá nos va a quedar la derivada de x al cuadrado es 0 y la derivada de y es 1. Y hagamos lo mismo al otro lado. Al otro lado vamos a tener du en di y esto va a ser igual a x más y al cuadrado. Y vamos a derivar esto con respecto a x. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Esto nos va a quedar como la segunda derivada de u con respecto a y con respecto a x. Esto nos va a quedar. La derivada de x va a ser 1 y la derivada de y al cuadrado con respecto a x va a ser 0. Entonces nos queda, fíjense, 1 y 1. Es decir, vamos a destacarlo con color amarillo. Es decir, esto de acá es igual a esto de acá. ¿Ok? Por lo tanto, se cumple esto de acá. Es decir, existe esta función u. Esta función a u que estamos buscando aquí, sí existe. ¿Ok? Es un campo conservativo, porque existe esta función potencial. No sabemos cuál es, pero dado esto de acá, podemos asegurar que sí existe. ¿Se entendió? ¿Ese es un sí de se entendió o un sí de DL nomás? Ah, ya, sí, sí, de sí se entendió. Perfecto. Muy bien. Qué listo que soy, que lo entienda usted. Perfecto. Entonces, sí es un campo conservativo. Ahora, dado que es un campo conservativo, calculemos el potencial de F. El potencial de F, entonces, tendríamos que determinarlo. Ya ahora tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Entonces, nosotros sabemos que eh, la derivada de u con respecto a x es igual a x al cuadrado más y la derivada de u con respecto a y es igual a x más y al cuadrado.
y vayamos haciendo el ejercicio. Vamos a integrar rápidamente. Entonces, bueno, más que integrar, hagámoslo paso por paso. Vamos a multiplicar por diferencial de x a ambos lados, y esto nos va a quedar como derivada de u igual a x al cuadrado más y, ¿cierto? Diferencial de x, y ahora vamos a integrar, y esto nos va a quedar como la integral del diferencial de u igual a, como aquí estamos derivando por x, nos va a quedar x al cubo sobre 3 más xy más, llamémoslo c de i, ¿ok? Este c de i, recordemos que nace de que cuando nosotros derivamos parcialmente esta supuesta función u, eh, bueno, esto de aquí es igual a u. Cuando nosotros derivamos esta supuesta función u con respecto a x, porque eso es lo que dice acá, en algún momento pudimos haber eliminado una función que solo dependía de y. Entonces, por eso aparece una constante que depende de y, a pesar de que es una variable. Por eso es que llamamos esta constante de u igual a esto. Entonces tenemos nuestro primer candidato y vamos a hacer lo mismo acá, saltándonos los pasos correspondientes. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar u igual a xy más x al cubo sobre 3, más, llamémoslo k de x. Y aquí hay un método especial para encontrar u, que tiene que ver con cálculo diferencial, que ya lo veníamos hablando con anterioridad. Pero de nuevo comparemos simplemente, porque particularmente para este caso nos conviene comparar. Fijémonos, tenemos xy aquí y xy acá. Entonces, definitivamente, nuestra función u tiene que tener un xy. Más, tiene que, por pelotas, ir el x al cubo sobre 3, porque aparece en una de las expresiones, y de nuevo, por pelotas, tiene que ir un y al cubo sobre 3. Sí o sí tiene que ir. Ahora, miremos. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría ver que aparezca esto, y nos faltaría ver que aparezca esto. Pero este CDI corresponde a i al cubo sobre 3, porque efectivamente es una función que depende de i. Así que se cumple con eso. Listo, lo tenemos. Y este k de x corresponde con ser esta expresión de acá, porque justamente es una función que depende de x. ¿Por qué esta? Porque este xy aparece acá y este y cubo aparece acá. Entonces, lo último que nos falta, lo último que le falta a u para hacer esta expresión completa, es esta que está aquí. Y listo, tenemos todo lo que necesitábamos, todo lo que necesitaba u para ser la función que estábamos buscando. Entonces, bueno, evidentemente también podemos agregarle una constante c, 1, 0, lo que sea. No le agreguemos la constante porque, como sabemos, existen infinitos potenciales, pero quedémonos con este, que es como el potencial lineal, por decirlo así, un potencial sin constante, que la verdad es que es mejor trabajar con este. Así que a este de aquí lo vamos a llamar el potencial de U, o sea, perdón, el potencial de F. ¿Ya? Lo determinamos. Listo. ¿Queda alguna duda? Lo voy a escribir por aquí, ¿ah? U va a ser igual porque lo vamos a necesitar xy más eh, x al cubo más y al cubo sobre 3. ¿Queda alguna duda con esto? ¿Se entendió cómo determinamos el potencial? Nuevamente resolvemos una ecuación diferencial. Lo importante de este potencial es que si yo calculo el gradiente de U, fíjense que el gradiente de U va a ser igual a esta expresión que está acá arribita, que va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más x. ¿Ok? Eso es lo importante del gradiente. Esa es la cualidad que tiene el gradiente, el potencial de F. Esa es la cualidad que tiene U. ¿Ya? Ocupo U porque U es lo que tienen en sus apuntes. Si ustedes buscan sus apuntes, el potencial lo tienen como U, pero pueden encontrarlo quizá en Wikipedia o en otro apunte en internet con otras letras. Yo ocupo U porque esa es la que tienen ustedes. Finalmente vamos a calcular la integral de línea de F. La integral de línea de F sería la integral de C de x al cuadrado más y diferencial de x más x más y al cuadrado diferencial de y, tal que C es esta curva de acá. Pero esta curva la tenemos que parametrizar. Ocupemos la parametrización
del tipo x igual t, y igual a, en este caso, t al cubo. Si ocupamos esta parametrización, C sería alfa de t igual a t, t al cubo, que va a ir, fíjense, de t menor o igual que 0 hasta t menor o igual que 2. ¿Ok? Y esto de acá va a ser lo mismo que podemos calcularlo como la integral de 0 a 2 de u, de esta función u, de u evaluado en alfa de t diferencial de t. Porque por teorema, dado que esto es un campo conservativo, estas dos expresiones son iguales. Y ya no tenemos que calcular la integral de línea con esa expresión que era que la integral de línea era un, ¿se acuerdan que esto era r de t multiplicado por r? Esto era por la derivada de t diferencial de t de a b, en vez de ocupar esa expresión, que es la que solemos ocupar para calcular diferencial, o sea, integrales de línea, como la por definición, ahora ocupamos esta de acá, ¿ok? Donde es el potencial evaluado en la curva diferencial de t. ¿Y esto qué forma tiene? Bueno, y este es A y B, ¿cierto? Esto tiene la forma, eh, la integral de 0 a 2 de t elevado a 4 más t elevado a 3 más t elevado a 6 sobre 3, diferencial de t. Y esto va a quedar como, ya no es integral porque voy a ir resolviendo, va a quedar t elevado a 5 sobre 5 evaluado entre 0 y 2 más t elevado a 4 evaluado entre 0 y 2 más t elevado a... No, no, porque yo aquí, no, no es sobre 4 doceavos, ¿sí? Y aquí t elevado a 7, 7 por 3, 21avos, el evaluado entre 0 y 2. Y ese va a ser nuestro resultado. No, 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 no quiero, es que evaluar me va a quedar horrible. Esto nos va a quedar básicamente 2 elevado a 5 sobre 5 más 2 elevado a 4 sobre 12 más 2 elevado a 7 sobre 21. Y ese es el resultado de nuestra integral de línea. ¿Ok? Ese es el, desde un punto de vista físico, ese es el trabajo que realiza eh, F al moverlo por esa trayectoria. Más que al moverlo por esa trayectoria, al moverse desde este punto hasta este punto. Porque, insisto, esto es independiente del camino. Da lo mismo que camino tomemos, ese es el trabajo va a ser. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió? Quizás no se entendió, pero al menos el desarrollo, el procedimiento, todavía procesando. Me voy a quedar callado unos momentos, aunque quedan 10 minutos de clase, y voy a dejar que procesen y preparen preguntas, dudas. De lo contrario, se pueden ir si así lo desean. La clase llegó hasta aquí.
Ya. Alejandra, ahora le pregunto a usted, ¿cómo estuvo la clase? ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Ok, ok, me parece bien. Entiendo que no entienda. A ver, Catalina, ahora dígame usted. Gracias, Mayerly. Mayerly era, ¿cierto? Sí, Mayerly. Gracias. Eh, ok, sí. Em, la verdad es que, particularmente de campos vectoriales, hay poquito ejercicio. ¿Por qué hay poquito ejercicio? Es que les voy a explicar esto. Miren, cuando ustedes entienden esto, los resultados son inmediatos. Así, son inmediatos, al tiro. Es como, por ejemplo, el ejercicio 2 donde el resultado era cero y no teníamos que resolver la integral, simplemente pum, cero. O, por ejemplo, el ejercicio 3 realmente encontrar ese potencial, todo ese trabajo que hicimos paso por paso, en realidad va a sonar súper feo, pero es súper rápido de hacer, súper fácil de hacer. Entonces, una vez lo logramos hacer, el ejercicio sale así, pum, al tiro, porque es como aplicar una fórmula. Es como, tengo que encontrar la diagonal de un triángulo rectángulo, pum, teorema de Pitágoras, y listo. Aquí ya lo súper similar, porque es como, tengo que encontrar una integral de línea, pues no la calculo, hubo un teorema, y pum, sale el tiro, porque es un campo conservativo. Entonces, como es un campo conservativo, pum, sale el tiro. Lo difícil de esta materia son los conceptos, justamente lo que están diciendo ahora, exactamente, es enredado, hay que mezclar muchas cosas, justamente por eso. Y particularmente, yo como ayudante, no puedo ayudarlos mucho más en los que los ayudé. Yo no les puedo enseñar definiciones, no les puedo enseñar conceptos. De hecho, toda la introducción que hice, no la tuve que haber hecho, no debería haberla hecho, porque eso no entra dentro de las facultades que tiene el ayudante. Por ejemplo, si el profesor viera mi clase, probablemente me retaría, así, pero bien, bien retado. Y yo no tengo que hacer eso. Antiguamente mis ayudantías tenían definiciones en la parte de arriba. Yo como que colocaba definiciones o colocaba teoremas que me ayudaban a explicar cositas, tenerlo ahí para que ustedes lo tuvieran de apunte y poder conversarlo antes de empezar a hacer el ejercicio. Pero el profesor me pidió que las quitara justamente por eso, porque no tengo que hacerlo. Y yo igual soy un poco porfiado y lo hago porque sé que particularmente en estos puntos, o en los puntos en que lo hago, es necesario, porque sé que requiere un repaso más general, más el concepto que el desarrollo del ejercicio. En fin, como sea, les recomiendo leerse el apunte del profesor. El apunte del profesor, el que está en el aula, les va a ayudar a entenderlo y después de leerlo, hagan el ejercicio de esta manera. Primero lean el apunte del profesor y luego métanse a internet y escriban en YouTube, escriban campos conservativos y vean el video de los campos conservativos. Habiendo tenido una idea previa del apunte del profesor, lo que les diga la persona en internet, sea el video que sea, el cagar en un video del 2009, da lo mismo, las matemáticas no han cambiado mucho desde entonces, sea lo que sea, coloquen, va a cobrar más sentido lo que puso el profesor en su apunte, ¿ok? Y si no les queda claro, vuelven al apunte del profesor y se buscan otro video y hacen ese ejercicio. Sé que no tienen tiempo para hacerlo, evidentemente, pero si pueden hacerlo y si quieren entenderlo, háganlo y les va a quedar todo clarito. Y si no, vuelven a mi ayudantía o si no, vuelven a ver la clase del profesor, como sea, pero traten de hacer eso. Eso les va a ayudar. El apunte del profesor está 10 de 10, de verdad. En fin, ahora dicho esto, la clase la doy realmente por terminada. Voy a dejar de grabar y ya se pueden ir. Y si no, se quedan y me hacen dudas, que ahora tengo tiempo. Eh... verás que usted no tiene el apunte del profesor del primer paralelo, creo. Eh, es que en realidad, veanlo de cualquiera de los dos, y los dos profesores son súper buenos, el profesor Enzo y el profesor Jorge. Ambos hacen muy buenas clases, explican muy bien, a mi parecer. eh, y en general trabajan con el mismo apunte, porque trabajan con la misma materia. Entonces, vean ambas cosas. El próximo semestre tengo un ramo de ecuaciones diferenciales, ahora tengo miedo. Sí, las ecuaciones diferenciales dan miedo, la verdad. Pero si maneja bien el cálculo 2 y el cálculo 3 no van a ser complicadas. Si no lo maneja bien, pobrecita, de verdad.
Qué lástima.